La política chilena atraviesa por una crisis y es imposible no ser consciente de eso. El Poder Legislativo y la Cámara de Diputados están constantemente en la mira de la ciudadanía a través de los medios de comunicación. En este escenario es importante saber cuánto sabemos sobre nuestro sistema político y sobre quiénes nos representan, porque para llegar hasta esta sala, estas personas fueron electas por ciudadanos y ciudadanas. Pero sabemos cuáles son sus ideales políticos, cuál es el ideal de país que esperan construir. Estas y otras preguntas se las realizaremos a quienes se atrevan a realizar un viaje hacia atrás para entender cómo las elecciones del pasado construyen nuestro presente. Y en esta primera oportunidad nos encontramos con el diputado Osvaldo Andrade, a quien le damos muchas gracias por tener la disposición de participar justamente en este primer capítulo de Raconto. Con mucho gusto. Lo invito, diputado, a que veamos su ficha para que la ciudadanía sepa quién es. Militante del Partido Socialista, ha sido electo en 2 ocasiones como diputado por el Distrito 29, que representa las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, pertenecientes a la región metropolitana. En su primer periodo resultó electo con 55.152 votos, que equivalen al 29,88%, y para el segundo obtuvo 61.191 votos, equivalente al 31,1%. Además, el 22 de marzo fue electo presidente de la Cámara de Diputados con 59 votos de 92 ese día. ¿Estamos bien en los datos entregados, diputado? La ficha está estupenda. Oiga, bueno, conversar y empezar a contarles entonces a la ciudadanía quién es Osvaldo Andrade. Militante, conversábamos un poco antes de comenzar este programa, que es militante del Partido Socialista desde los 16 años. ¿Por qué el Partido Socialista, diputado? Bueno, yo soy hijo de Osvaldo Andrade y de Alberta del Carmen Lara Acevedo. Mi padre es un iquiqueño, nació en la oficina de Santa Isabel exactamente, eso en la comuna de Pozo Almonte, y mi madre es doña Iguana, ¿no? Mi padre llegó a San José de Maipo muy joven, porque con los fríos del norte agarró una TBC que lo acompañó toda la vida, y en San José había un hospital porque el clima de San José es muy propicio para las enfermedades pulmonares. Claro. Y mi padre fue socialista toda su vida, así que mi acercamiento al socialismo viene mucho desde mi papá, que después fue funcionario municipal en Puente Alto y llegó a ser regidor. En ese tiempo los concejales se llamaban regidores. Mi padre era socialista, muy allendista además, y mi madre era apolítica, pero era freísta, así que en mi casa había una controversia permanente entre el freísmo y el allendismo que se expresaban en mis papás. La figura paterna parece que... Se impuso la figura paterna porque, claro, en fin, así fue. Y claro, yo acompañaba mucho a mi papá en sus actividades, en sus campañas. ¿Qué tipo de actividades, diputado? ¿Cuáles eran? ¿Qué pintaba? ¿Rayados en las paredes? H21, el número de mi papá, como candidato a regidor. ¿Y esa qué edad tenía, diputado, más o menos? No sé, 13, 14 años de haber tenido, porque las murallas no me permitían por la estatura rayar las letras completas. Entonces me pasaban un tarro más chiquito y yo lograba pintar el número de mi papá, H21. Ahí está un poco la influencia que muchas veces los padres ejercen sobre los hijos, inevitablemente, ¿no? Pero con el tiempo me imagino que usted ya también fue formando su propia idea sobre los ideales que lo motivaron finalmente a optar por la militancia en ese partido. Para mí fue muy decisivo, a poco de estar en la Juventud Socialista, que en Puente Alto hubo una manifestación estudiantil en protesta por un incidente que hubo un incidente que hubo en un supermercado, supermercado Listo, que terminó con la muerte de 2 jóvenes estudiantes secundarios. Yo era estudiante secundario también en la fecha. Uno de ellos terminó siendo mi concuñado, porque su hermano casó con mi hermana posteriormente, Claudio Pavés, un joven militante de la Juventud Socialista. A mí me marcó mucho eso. Esto fue en el gobierno del presidente Eduardo Frei, Montalva. Recuerdo que era ministro del Interior don Patricio Rojas, con quien después compartí en la política. Para mí esa experiencia fue muy decisiva. ¿Qué fue lo que lo marcó, diputado? Me marcó mucho el hecho de que la protesta terminara con muertos. Yo eso lo había leído. Había leído lo de Santa María, del Seguro Obrero, había leído lo de Puerto Montt, Pamperigón, pero es distinto cuando uno lo aprecia con gente con la cual había compartido. Y que además era un joven lleno de ideales, ahí no fue un enfrentamiento, por favor. Eso a mí me marcó mucho.
y yo ya era socialista y ya estaba militando en la juventud, pero yo diría que ese hecho fue muy decisivo en mi compromiso. En esos años, diputados, ¿cómo comenzó esa militancia? ¿Empezó...? No, recuerdo que me fue a ver el Mono Díaz a mi casa. Yo vivía en Clavero, 264 en Puente Alto, una casa enorme, una casa de quinta con un parrón maravilloso, y me fue a ver el Mono Díaz, Fernando Díaz, que hoy día trabaja en educación, y me fue a invitar a que entrara a la Juventud Socialista, y me dijo algo que hasta el día de hoy me recuerdo, que ahora ya me provoca risa, pero en ese tiempo casi me dio pavor. Me dijo: mira, al Partido Socialista se entra y se sale expulsado o muerto. Chute, yo toda la vida me acordé de aquello y dije, bueno, yo muerto saldré, pero expulsado jamás. Fue en ese tiempo muy fuerte. Ahora, claro, de hecho me encuentro con el Mono más de alguna vez, Mono, Fernando se llama, y nos recordamos de aquello. Pero son años de fuerte lucha política, en donde son también años, la ciudadanía tenía otra formación. Son años maravillosos, porque las fuerzas populares ahí habían adquirido una dimensión política importante. Estábamos en el gobierno de Frei, existía la posibilidad de que ganásemos la elección presidencial con el presidente Allende. Allende para nosotros era un ícono relevante, pero su propuesta era muy contundente. ¿Cuánto marcó la figura de Allende en esa participación tan joven? Yo diría que en esa época no tanto, lo ha marcado más después, tal vez porque en esa época fuimos un poco refractarios a la figura de Allende. La sociedad chilena se polarizó mucho en esa época y la influencia de algunas experiencias extranjeras fueron muy marcadoras para mi juventud, la Revolución Cubana, la Revolución China, y Allende aparecía un poco más moderado, era más moderado, sin lugar a dudas. Entonces yo acuerdo que le respetábamos casi como un insulto su condición de socialdemócrata, algo que hoy día sería un elogio, ¿no? Los socialistas no nos portamos bien con Allende, para serle franco. ¿Usted lo reconoce como un error ahora con la distancia del tiempo? Yo ahora le reconozco un liderazgo y una importancia histórica mucho más relevante que la que en ese tiempo... Ahora, Me refiero a la valoración que hacía usted en aquella época. No, usted comprende que está hablando hoy día con alguien de 60 y algo, y en ese tiempo era un lolo de 18, 19, 18. Entonces, claro, obviamente la perspectiva del tiempo y de las circunstancias históricas han ido variando mi mirada de la importancia que tuvo Salvador Allende. Pero además había una sociedad muy politizada, ¿eh? Y con una muy rica vida, ¿eh? Política, intelectual, artística. Bueno, ya en esa época entré a la universidad, yo entré a la Universidad Católica, lo que además... Estudiar leyes, sí. En la universidad en la Universidad Católica, de, no sé, 600 y algo alumnos, debe haber sido unos 50 gente de izquierda, el resto eran todos gremialistas. Así que además era muy entretenido, yo además jugaba básquetbol, entonces conmigo había una situación bien particular porque como basquetbolista todo el mundo me quería, ¿no? Porque además era un buen basquetbolista. ¿Y como socialista? Y como socialista naturalmente era franca minoría, entonces probablemente provocaba más de alguna emoción controversial. Bueno, iba pasando el tiempo y bueno, finalmente Allende es electo presidente, sí, claro, con la Unidad Popular. ¿Cómo vive usted ese compartir con el Partido Comunista en aquellos años, ese gobierno? No, bien, ningún problema, en absoluto. Yo creo finalmente ahí lo aceptó, digamos, Allende ya dejó de ser crítico. No crea usted, yo fui bastante crítico en ese tiempo. Teníamos una influencia internacional que claramente nos desacomodaba, ¿eh? Pero al mismo tiempo nunca yo creo que valoramos la importancia y la profundidad de la gesta de Salvador Allende, ni menos aún la propuesta que le hizo a Chile. Yo creo que mi generación joven nunca aquilató, probablemente porque no teníamos la perspectiva del tiempo, ¿no? La importancia y lo estructural del planteamiento de Salvador Allende para la sociedad chilena. Tanto así que incluso la perspectiva del golpe, si bien es cierto era parte de nuestra conversación, nunca nos la tomamos muy en serio, como una perspectiva de realidad. Siempre hablábamos que los milicos iban a hacer esto, que la derecha, que la oligarquía, que los terratenientes, que eran los conceptos que se usaban en esa época, pero mi impresión es que nunca tuvimos mucha noción
de que eso pudiera ser real. ¿No sentían como que los cambios que se estaban realizando de verdad motivaran esta respuesta? ¿O en qué sentido señalan de que no lo vieron como una posibilidad certera? Bueno, es parte de lo que le acabo de señalar. Precisamente por esta evaluación un tanto frívola, si usted quiere, de la profundidad del proceso que encabezaba el presidente Allende, tampoco le reconocíamos a la derecha una real condición de ser un factor que fuera de ruptura con esta experiencia. Y era una cuestión bien esquizofrénica, porque como le digo, de esto se hablaba mucho, ¿no? Que va a haber un golpe, que aquí, que allá. Y lo hablábamos con mucha propiedad, ¿no? pero yo creo que nunca lo tomamos muy en serio. Tanto es así que siempre yo recuerdo que en los interrogatorios posteriores a los torturadores les costaba entender la precariedad de la izquierda chilena. No nos podían creer que hubiéramos sido tan precarios, ¿no? No nos creían. En el sentido de que no estaban... Que no estábamos preparados para nada. Para... No, para nada. Mire esto de los bultos, de los cubanos. Eso es pura historia, eso son puras mentiras. Bueno, nada, eso es real. Ahondemos quizá un poquito en esa época, en esos años que marcaron tanto a nuestro país y a las generaciones posteriores también. El 11 de septiembre del 73, ¿dónde estaba Osvaldo Andrade? Estaba en mi casa, como a las 11 de la mañana salí hacia el centro. Ahí había visto ya pasar los aviones que venían desde La Moneda. Puente Alto está en la zona más al sur, así que inevitablemente los aviones que pasaban por el centro venían hacia acá, a dar la vuelta hacia el aeropuerto. Tomé mis cosas y me fui a la escuela industrial, que era donde teníamos un núcleo socialista muy importante, de jóvenes. Después nos dimos cuenta que no sabíamos mucho qué hacer. Así que nos juntamos y yo volví a mi casa, tomé un poco de ropa y me fui al Fondo Las Nieves, donde habíamos concordado con otros jóvenes socialistas en que nos íbamos a encontrar. Y ahí nos debemos haber encontrado unos 14, 15 jóvenes. ¿Cuál era la sensación? De una voluntad de algo hacer, pero una ignorancia absoluta del qué hacer. ¿Eran solo jóvenes o solo había jóvenes. quizás...? No, solo jóvenes. El momento más trágico, yo diría, de ese momento fue cuando, buscando algún propósito, ¿no? Alguna cosa por hacer, llegamos al fondo los silos, bueno, donde habían unos silos, no me acuerdo si el fondo se llamaba así, y en una de las piezas estaban sentados mirándose el uno al otro el gobernador con el alcalde, ambos eran socialistas, Gregorio Mena y Luis Osorio. Entonces yo recuerdo que nos asomamos y les preguntaba, oye, ¿y qué se hace ahora? Y fue muy amargo, ¿no? Yo diría, darme cuenta que de las autoridades también había una precariedad absoluta respecto al qué hacer. Así que volvimos al fondo, donde ya nos habíamos quedado por segunda noche, y decidimos que cada uno se tenía que ir ¿De vuelta a la casa? Algunos de vuelta a la casa, otros a otro lado. A mí ya me habían ido a buscar, así que no tenía muy claro qué hacer. Nunca me planteé exiliarme, para serle franco. Nunca. Probablemente por esta misma precariedad desde el punto de vista de la profundidad del golpe ahora. No imaginé que era tan brutal. No fue una época en lo absoluto fácil para usted. Esos años posteriores estuvo detenido en... Yo estuve detenido en 14 lugares. Diferentes lugares. En 4 oportunidades distintas. Y era bien esquizofrénica mi vida porque en medio de en mis periodos de libertad yo volví a la universidad y avanzaba un poco con mis ramos. De nuevo... Y después volví a tener... y además trataba de seguir jugando básquetbol, ¿no? Que ha sido la pasión de mi vida desde el punto de vista deportivo. Entonces era bien raro. Era bien raro. En ese tiempo me había desvinculado un poco precisamente porque ya había estado preso, entonces, bueno, no era un tipo como para juntarse conmigo, ¿no? Fue un periodo bien extraño. ¿Qué le dice el nombre Marcelo, diputado? Creo que se estuvo poniendo al día. Bueno, fue uno de mis nombres. Fue uno de mis nombres. ¿Y qué siente? ¿Que lo reconoce? No, siento orgullo. Siento orgullo, porque... Mire, yo soy de la generación que sobrevivió y que le puso el hombro al cuentaste. O sea, yo no me quedé solo en la retórica, yo le puse el cuerpo.
Y además siento orgullo porque de un modo u otro represento a una generación en que los mejores de mi época no están. No están. Eso fue algo que usted señaló también cuando asumió acá la presidencia Sí. de la Cámara. Sí. Estuve en Villa Grimaldi, en un homenaje que le hacían a Lucho Muñoz, a Tamayo y a otro compañero que fueron detenidos en Mendoza y que fueron llevados a la Villa Grimaldi y de ahí desaparecieron. Los tres son de mi generación. Uno estudió en la escuela consolidada en Puente Alto, otro era de la escuela industrial, fue dirigente de la FEITESH. Uno llegó a ser candidato a regidor en San Bernardo. Gente de mi edad, un poquitito mayor diría yo. Ellos no están. Yo decía que cuando cunde la desazón, cuando cunde la confusión en nuestro mundo, porque la izquierda siempre es muy dada al bajoneo. Yo siempre digo que vayan a Villa Grimaldi. Aquellos que se dedican a tomar pastillas, o que van al psiquiatra, perdonen la sutiquería, ¿no? No quiero herir la susceptibilidad de nadie. Vayan a Villa Grimaldi, ahí está el mejor médico. Diputado, y bueno, esos años con otras personas que al igual que usted pusieron el nombre y finalmente lograron avanzar hacia un periodo de transición. Así es. Volvieron las elecciones, asumió Elwin, usted también comenzó, ya dejó de tener que vivir en la clandestinidad. Comenzó, entiendo, a trabajar en la Municipalidad del Sí. Bosque. Bueno, yo soy abogado de profesión y durante toda mi vida me he dedicado al ámbito laboral. Tuve oficina en Puente Alto muchos años. Bueno, ahí atendía de todo, la verdad. Por razones obvias, además mucha cosa penal y mucha cosa laboral. Y por aquí una vez participé en un concurso público para el cargo de secretario municipal en una comuna que recién se creaba, que es la Municipalidad del Bosque, y que había sido designado alcalde Sadi Melo, el papá de Daniel. El diputado. Y me fue bien en el concurso y efectivamente estuve desde el 91, como 10 años de secretario municipal. Asume usted como finalmente junto a la presidenta Michelle Bachelet en el 2006. Mire, Asume yo siempre... como ministro del Trabajo. ¿Cómo recuerda aquel momento en el cual es llamado por la presidenta para asumir este cargo? Entendiendo también toda esta historia que acabamos de ver, todo este pasado Sí, de claro. joven, revolucionario quizás para la época, socialista en aquellos años y que también tuvo que pasar por épocas difíciles durante la dictadura. ¿Cómo llega ahora a formar parte del Yo siempre del pensé gobierno? mi vida política vinculada al Partido Socialista. Yo he sido socialista toda la vida y siempre he sido dirigente del Partido Socialista. Lo era incluso cuando, antes del golpe, lo fui posteriormente. He sido miembro desde el año 78 de la Dirección Nacional del Partido Socialista, del 78. Y he tenido hartos cargos, subsecretario, secretario general, vicepresidente. Fui presidente del partido en 2 ocasiones, esto posteriormente a ser ministro. Sí. Y en consecuencia a la presidenta Bachelet la conocí hace muchos años como dirigente del partido, miembro. Coincidimos juntos en una época en la comisión política. Así que la conozco y tengo una relación muy franca, muy leal, muy sincera con ella. Y también eso permite una cierta niveles de confianza. Yo nunca me planteé ser funcionario de gobierno, no se lo digo con franqueza. Siempre mi satisfacción era, yo estaba muy bien en el Bosque porque me sentía muy a gusto. Ese es un mundo que conozco bien, el mundo popular, soy de allá. Y nunca me planteé eso. Ya le voy a contar que tampoco nunca me planteé ser parlamentario. Pero eso posteriormente seguramente me lo preguntará. Entonces yo recibí una llamada en mi casa de la presidenta electa. Y me dijo, quiero pedirte algo, sí. Quiero que me acompañes en el gabinete como ministro del Trabajo. Tú sabes de estas cosas, así que no te estoy nada que no conozcas. Yo sabía también que la cartera de trabajo no es una de las carteras sencillas. Sí, Siempre bueno, se dice claro. que educación, salud y trabajo son uno Sí, de los más complejos, sí. ¿no? Y me dijo, esto lo he contado otras veces, así que no cometo ninguna infidencia, me dijo, lo único que ya no me vas a poder seguir diciendo Rusia. Yo le dije, pero por supuesto vos, presidenta, ¿cómo le voy a decir así? Y a lo mejor usted ya no me va a decir cabezón. No. Lo primero nomás, lo segundo veremos. Así fue mi conversación en aquella ocasión. Y además me pidió absoluta secreto, que no lo dijera, qué sé yo.
Cuestión que cumplí con harta dificultad, porque igual a uno le dan ganas de contar, pues. Obvio. Y tan fue así que en paralelo ella estaba organizando también el gabinete de subsecretaría y le dijo a mi hermana Carmen que fuera subsecretaria de CERNAM. Y posteriormente mi hermana fue ministra del CERNAM. Y también le pidió a secreto. Y nunca le he perdonado a mi hermana que no me haya contado. Pero está bien, había que ser leal a la mandataria, ¿no? Bueno, durante esos años fueron varias las leyes que lograron 53. Reforma, sí, entre ellas está reforma previsional, subcontratación, nueva justicia laboral, el feriado para trabajadoras de casa particular y bueno, como decía usted, son 53 leyes. ¿Cómo se vive eso? Usted, recuerdo en esta conversación que hemos estado teniendo, esa que usted sentía que el presidente Salvador Allende tenía una visión más bien crítica, pero después ese mismo joven, pasan los años, la experiencia y llega a un gobierno en donde hay que mantener ciertas composturas, sí, claro, en donde hay que cuadrarse de alguna medida, como un buen cuadro político, en un gobierno. ¿Cómo se vive esa transición? ¿Cómo se siente? Bueno, es parte de la formación y de la constitución de la madurez. Para mí ser ministro de Trabajo fue una experiencia maravillosa. No solo por el logro, porque yo me siento muy satisfecho, lo logramos, como siento las insatisfacciones de aquellas cosas que no pude hacer. Y que algunas todavía están pendientes o que generan bastante polémica, como fue ahora el debate reforma que vimos hace pocas semanas de la reforma laboral. Por eso soy de los que cree que los temas laborales son para toda la vida. No hay un término de los temas laborales. Siempre habrá nuevas cosas por hacer. Pero ser ministro fue un momento bien interesante porque la condición de ser ministro es que uno las cosas que se propone las puede hacer porque tiene cómo hacerlas. Y yo tenía una buena relación con el mundo del trabajo desde antes, así que desde allí pude desplegar con mayor facilidad, cuestión que más de alguna vez me provocó crítica, una relación con un mundo que históricamente se sentía un tanto desplazado. Yo creo que mi contribución en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, al margen de los proyectos a los que usted se menciona, y hay algunos hartos más, tuvo que ver fundamentalmente con que el gobierno tuvo y estableció una relación con el mundo del trabajo, en el mundo sindical, qué sé yo, de diálogo y conversación. Yo nunca dejé de hablar con los trabajadores y nunca dejé de recibir a los trabajadores. Lo que más me deja contento es que hasta el día de hoy mantengo una muy buena relación con todos ellos. ¿Y cómo se vive el cambio de lugar? Usted me señalaba hace poco que nunca se había planteado ser parlamentario, sin embargo ya lleva 2 periodos acá y ahora presidiendo la corporación. Sí, bueno. ¿Cómo se vive ese cambio de...? Porque generalmente cuando uno está en el gobierno, y usted mismo lo señala, mantuvo una posición bastante leal a la presidenta. En este caso la continúa, pero se permite quizás el espacio para generar una crítica mayor o... Bueno, ser parlamentario exige una lealtad con el gobierno que lo eligió, porque también a uno lo elige el gobierno, desde el punto de vista que uno hace campaña con la candidata, claro, etcétera, etcétera. Pero también exige una cierta lealtad con sus representados. Y uno tiene que construir un tipo de conducta que se haga cargo de ambas cosas. Yo no creo que sea tan difícil hacerlo. Yo no creo en esa dicotomía que se hace, yo tengo que ser leal con los que me eligieron y en consecuencia soy desleal con el gobierno, porque esos que a uno lo eligieron también eligieron a este gobierno, no son distintos. Entonces esta dicotomía que se inventa para justificar ciertos atisbos de andar solo por la vida, si usted me permite, ninguno de los que están acá sacó un porcentaje mayor que la que sacó Michelle Bachelet. Y ninguno, perdón, me refiero a los de la nueva mayoría, ninguno de los que están acá no hizo campaña por Michelle Bachelet. Con Michelle Bachelet. La acompañó, le solicitó que lo visitara, se sacó fotos. Entonces, discúlpenme. Y ahora vienen en otra posición. No. Pero lo que te digo es que hay inevitablemente una lealtad básica. Pero quiero contarle por qué llegué al Parlamento. Porque puede sonar hasta medio raro lo que le voy a contar. Tampoco era parte de mi diseño. Le reitero, a mí siempre yo he querido ser dirigente del partido. Y me planteé la posibilidad de ser candidato a la presidencia del Partido Socialista. Y claramente me di cuenta que ser presidente de un partido y no ser parlamentario lo hace muy difícil. Yo diría casi imposible. La experiencia de lo que yo he visto es que ser presidente de un partido y no estar en el Parlamento hace muy difícil la tarea.
porque buena parte de la actividad política, del debate político, inevitablemente se desarrolla aquí. acá. Entonces, yo recuerdo que faltaba un año todavía de gobierno de la presidenta Bachelet y fui a hablar con ella y le dije, presidenta, me acuerdo perfectamente, tengo la impresión que vamos a perder el gobierno, que el próximo gobierno va a ser encabezado por la derecha. Esa es mi impresión. Y yo quiero ser presidente del Partido Socialista en este periodo en el que eso va a suceder. Y para eso tengo que ser parlamentario. Entonces quiero que me autorices para presentarte la renuncia, porque hay que renunciar un año antes, y me voy a dedicar a hacer campaña para ser diputado en el distrito del que soy parte. Siempre fue ese distrito, nunca se pensó en otro lugar. Mire, a mí se me han endilgado intereses senatoriales en un montón de partes, pero yo creo que mi papá está tan orgulloso que su hijo sea diputado de ese distrito, que por Dios que me costaría hacer una decisión distinta. Yo sé que el devenir político a uno le exige de pronto, qué sé yo, concursar. Yo no soy de los que cree que llegar al Senado significa una dignidad distinta. Esta chutiquería que inventan uno, que como la culminación de la carrera es llegar al Senado, para mí esas son tonteras. Le decía yo a un amigo la otra vez que a mí no me van a invitar ni más ni menos, ni me van a entrevistar más o menos por ser diputado o por ser senador, me van a entrevistar igual, porque no tiene que ver con el título, tiene que ver con la característica. Así que yo no soy de los que piensan eso, no estoy pensando que... ¿Y dónde termina la carrera política de Osvaldo Andrade? ¿Alguna...? Sí, ya que el Senado no lo está tentando, parece ahora. O sea, no lo niego, yo quiero que me entiendan, pero no lo veo como una secuencia obvia. Podría ser ministro de nuevo de un gobierno, no tengo me encantaría de pronto ser alcalde. Me place mucho ser parlamentario también, porque efectivamente esto da una cierta libertad de opinar. Yo soy un personaje controvertido, soy de cuña fácil y de ironía, me surge y en eso, espontáneamente. Aprovechando esas características que usted señala tener, acá usted se relaciona con 118 compañeros más. Y pienso en este Osvaldo Andrade de los inicios de su militancia en el partido y de estas ideales que usted señalaba tener. ¿Qué le pasa ahora con los parlamentarios jóvenes que están en el Congreso? Gabriel Boric, Giorgio Jackson, las diputadas comunistas que también están. Bueno, Boric ha sido muy benevolente conmigo, me ha tratado muy bien en sus impresiones. De hecho, él ha señalado a un par de parlamentarios de los más antiguos con los cuales al cuales él le expresa una respetabilidad y me ha nombrado a mí entre ellos, entre ambos. Yo le tengo afecto a Boric. Créame que me representa un poco a esa edad, no puedo negarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué consejo le daría, entendiendo la experiencia? Tal vez lo más importante que le diría es que no tiene por qué aceptar consejos. Muy bien. Yo creo que en política la autenticidad al final tiene premio. Se cometen errores y los errores se pagan, pero no me siento quien para darle consejos. Cada uno tiene que vivir su propia vida y sus propias experiencias. Solo así se aprende. Los consejos es como leer un libro. Sirve, pero es mejor la vida. Muy bien, es un buen consejo. Bueno, no sé. Diputado, ya para ir terminando esta conversación, entendiendo la carrera política que usted tiene, la trayectoria podría dar para mucho más, pero quería... Respecto a lo que me decía hace un rato, yo me relaciono bien con todos, trato de tener una buena relación con todo el mundo. Hay cosas que yo no olvido y que sin embargo las he superado. En una ocasión me trasladaron desde la cárcel pública, engrillado por todo el centro a la Fiscalía Militar que estaba ahí, donde está el Ministerio de Defensa, un poquito atrás, en la calle Alonso Valle, una callecita cortita que hay ahí. Y me llamó la atención porque en la mañana me descosieron el pantalón y yo no sabía por qué era, porque le meten una cadena por dentro a uno para que vaya engrillado desde los tobillos a la muñeca, entonces va caminando y así uno no puede correr. Y me vine por el centro, por Teatino, o por Andés. Bueno, no, el caso da lo mismo. Venía desde la cárcel. Y me di cuenta un montón de compañeros de escuela que cruzaban la vereda para no saludarme. Nunca me he olvidado de eso, pero lo tengo completamente superado. Entonces yo no tengo ningún inconveniente para conversar incluso con aquellos que son
detractores o que representaron a ese régimen. Porque, bueno, no es culpa de ellos. Bueno, diputado, La conmoví. Sí, debo reconocerlo, que recordar ese tipo de situaciones y con la interés que usted lo señala. De hecho, escuchaba una entrevista que yo usted... nunca estuve preso. Justamente iba a recordarle esas palabras que le dio una entrevista a nuestra colega Carolina Jiménez, en donde usted señalaba que finalmente sentía que quienes estuvieron presos eran quienes ejercían... Le voy a contar lo mismo que le decía a ella. Cuando uno ve a un tipo que tiene a dos personas en una parrilla, a una mujer arriba y a un varón abajo, yo era el varón, vendados, amarrados con alambre, en un somier que no tenía colchón, aplicándole corriente, y se masturba, no es uno el preso. Claramente no. No es uno el preso. Bueno, diputado, para cerrar un poco esto Disculpe que haya terminado así, pero bueno. ¿No? Yo creo que está bien. Son justamente lo que uno espera poder conocer, la historia del parlamentario que llega hasta acá y para que la ciudadanía también sepa quién es Osvaldo Andrade y cuál es la historia que trae consigo. Pero para comenzar a cerrar este primer capítulo de Raconto, unas breves preguntas y que espero que usted me responda con lo que se le venga más fácil a la cabeza. ¿La DC o el PC? El PS. Muy bien. ¿La CUT o la CPC? No, la CUT. ¿Patricio Elwin o Gabriel Valdés? Elwin. ¿Y reemplazo en huelga o adecuaciones innecesarias? Pues sí, son lo mismo. ¿Reemplazo en huelga o adecuaciones necesarias? Son lo mismo. Eso sería entonces. El diputado, muchas gracias por contarnos cómo es que se construyó este camino para llegar hasta acá. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente.